esas cosas. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por venir a este nuevo monólogo de psicología, esas cosas. Gracias por venir y gracias a Pepa, como siempre, por cedernos el espacio. Gracias. Bueno, además hoy incorporamos una cosa muy loca, que es un mando para cambiar las diapositivas, que no tendré que estar diciendo Pepa, da la flecha. Y Pepa mirando al... Es una cosa, esto de la tecnología es una cosa bárbara. Bueno, la mayoría ya me conocéis, pero bueno, para los que no, me vuelvo a presentar otra vez. Bueno, soy Kiko, soy psicólogo, y estas charlas, más que un monólogo estrictamente de humor al uso, suelen ser charlas de divulgación, de que aprendamos un poquito de psicología, y sí que meterle pues alguna chorradilla y alguna tontería para hacerlo más divertido y más amable, ¿vale? Así que hoy la que he preparado tiene que ver con la personalidad, ¿vale? Hay una cosa que durante el monólogo y tal, si alguien tiene alguna duda, cualquier cosa que quiera aportar, menos tú, menos Emilia, podéis parar sin ningún problema, levantáis la mano, me interrumpís, lo que sea, ¿vale? Y hablamos cualquier aporte, cualquier duda, ¿vale? Y luego habrá una parte donde voy a hacer una pequeña pausa para que le demos un poco, si queréis, al debate o lo que sea, y después seguimos, ¿vale? Pero sin problema. De hecho, en la última charla que di en Albacete, yo estaba poniendo a caldo a un coach, que es algo que no suelo hacer nunca, y salió alguien que decía que era groupie de ese coach, y me tocó lidiar con eso. Entonces, vamos, peor que eso no va a ser. Así que no tengáis ningún problema con interrumpir, preguntar y esas cosas, ¿vale? Bueno, personalidad. ¿Por qué somos así y por qué nos gusta el horóscopo? Primero, a ver, algunas características que definen a estos cerebros humanos que tenemos. Primero es que nos gusta, necesitamos meter cosas en cajitas. Necesitamos categorizar, necesitamos poder encapsular cosas para entender el mundo. Y también tenemos una necesidad muy grande de poder predecir, de poder saber qué va a pasar, de poder describir reglas de, bueno, si yo hago esto, va a pasar esta cosa. Esta persona siempre se comporta de esta forma, ¿no? El poder dibujar esas cajitas y dibujar esas reglas es muy importante siempre para nuestros cerebros, ¿vale? De hecho, por ejemplo, fijaos hasta qué punto que la ciencia se basa en modelos. O sea, muchas veces la realidad es tan compleja y tan diversa, pero nos inventamos metáforas. Por ejemplo, en psicología se usaba durante los años 70-80 la metáfora del ordenador, es decir, bueno, pues somos como un ordenador que recibimos unos datos, los procesamos y producimos una respuesta. Ahora se usa la de las redes neuronales. Siempre usamos ese tipo de imágenes como para ayudarnos, para poder entenderlo. Y si usamos ese tipo de imágenes para entender en general el mundo, los seres humanos somos seres sociales, eminentemente sociales. Entonces, normalmente lo que tendemos es a aplicar esas categorías también a las personas, porque nos gusta saber qué va a pasar con las personas. Entonces, siempre aplicamos categorías, pues quién es el gracioso del grupo, quién es el chungo, quién es el que se mete en problemas, quién es el que siempre llega tarde, quién es el puntual que luego te está recibiendo así, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cajitas que vamos dibujando van a tener mucho que ver con la personalidad y con el horóscopo, como veremos hoy, ¿vale? Así que... Bueno, espérate, iba a decir, soy para darles, pero que no. ¡Uy, así que... la personalidad, esto nacemos, se hace, ¿cómo es? ¿Es el ascendente Virgo tan importante? ¿Puede un Tauro y un Escorpio tener una relación estable de pareja? Vale, pues estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder hoy. Primero, ¿la personalidad qué es? La personalidad es una creación, es un constructo que hacemos para entender la diversidad de cómo nos comportamos, de cómo somos. Primero, por ejemplo, daos unos segundos, o mejor os lo doy yo, y pensar durante unos segundos en alguien que conocéis bien. ¿Vale? Lo tenemos ya, la imagen. Alguien se ríe, está pensando en alguna mala persona. ¿Vale?
Vale, primero, cuando pensamos en alguien que conocemos, ¿qué rasgos lo definen? ¿Qué podríamos decir de esa persona? Es amable, se enfada, o sea, normalmente cuando pensamos en otras personas, pensamos en rasgos que definen a esa persona y lo metemos, como decíamos antes, en cajitas. Digamos, hay unos rasgos centrales de personalidad que es lo que vendrían a definir lo que nosotros llamamos personalidad, ¿no? Es como, la personalidad sería como un constructo que nosotros usamos para definir a alguien, también a nosotros mismos. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos ir pasando a lo largo de los años y hace 10 años no hacíamos las mismas cosas que ahora. Hace 20 tampoco, no nos vestíamos igual, hemos cambiado un montón de creencias. ¿Por qué nos seguimos sintiendo igual? ¿Vale? La personalidad sería esa cosa que lo que nos ayuda es a sentir que seguimos siendo nosotros mismos a pesar de los cambios. ¿Vale? Va a tener por un lado ese componente, luego va a tener otra cosa también. Dentro de las cosas que siento que me definen, va a haber unos aspectos más nucleares y otros que van a ser más externos. Por ejemplo, hay cosas acerca de qué pienso de la relación de pareja, qué pienso de valores, qué pienso de cómo se debe tratar a las otras personas, que seguramente mis ideas políticas van a ser más nucleares. Esto va a ser más fácil que perdure en el tiempo. Va a haber otras que van a ser más periféricas, a lo mejor cómo me gusta vestir. ¿Vestimos igual que hace 10 años? Sí. ¿Bebemos lo mismo que hace 10 años? Sí, eso sí. Ahí está, gente que no sabe, ¿vale? Entonces, la personalidad, por un lado, tendría esta parte que nos permite sentir que somos iguales, que somos la misma persona pese a los cambios, pero también tiene que haber otra parte que nos permite sentirnos suficientemente flexibles como para que, a pesar de que haya cambios y que a pesar de que cambiemos en cosas, seguimos siendo la misma persona. Esto nos pasa con los demás. También, imaginaos, por ejemplo, en pensar en esa persona que habéis pensado antes y decir, ¿qué cambios le pegan? ¿Qué podría esperar de esta persona? ¿Se casaría? ¿Se divorciaría? ¿Sería con la vecina o el vecino del quinto? ¿Se compraría un yate? ¿Qué cosas podemos esperar, ¿vale? Todo este tipo de... La mímica ha ido muy bien, ¿eh? Todo este tipo de cosas tiene que ver con eso, con poder predecir en otros, pero también con poder predecirnos a nosotros, con saber qué podemos esperar de nosotros mismos, ¿vale? Pero claro, la pregunta es ¿de dónde vienen todos estos comportamientos? ¿Por qué somos así? Esto es por, yo qué sé, porque el día que yo nací resulta que las estrellas estaban en una posición X, o es porque me han educado, o es por los genes. Bueno, así que vamos a darle una vuelta. Me he permitido enrollarme un poco, ¿vale? Así que vamos a empezar con un poquito de historia, ¿vale? Este señor era un tal Empédocles en 5 siglos antes de Cristo, que fue una de las primeras personas que habló ampliamente de lo que era la personalidad. Y él decía que en el universo como que había cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra. Maravilloso, una memoria magnífica. ¿Vale? Entonces él decía que la personalidad de cada uno dependía del equilibrio, o sea que nosotros no estábamos exentos no estábamos fuera de ese universo, nosotros estábamos compuestos también de estos 4 elementos y que cada persona, su personalidad dependía del equilibrio que hubiera entre estos 4 factores, ¿vale? Después vino este señor, un tal Galeno, que igual os suena porque también ha llegado a ser como un sinónimo de médico. Desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo XVII, y él fue un poco más allá. Él ya dijo, bueno, aquí vamos a ponerle un poco de algo físico a esta cosa. Entonces dijo que, esto lo tengo que mirar, lo siento, pero dice que sí que había 4 elementos que eran sangre, bilis, flema y bilis negra, y que dependiendo de todos estos niveles, ¿vale? Podíamos tener una personalidad sanguínea, colérica, flemática y melancólica. ¿Vale? Esto ya os digo, siguió hasta el siglo XVII y además os suena la medicina ayurvédica. Sí. ¿Vale? Que es la medicina tradicional de India, pues se sigue basando en esta cosa. ¿Vale? No voy a hacer ninguna aporte más. Por último, este señor que tengo aquí cortado la careta, ¿vale? Que sería Charles Darwin. Después de publicar El origen de las especies, en 1872 empezó a apuntar algo más interesante.
aparte, bueno, no más interesante, sino interesante también. Empezó a decir que la personalidad, las emociones, el cómo nos comportamos, tenía mucho que ver, o sea, era innato, tenía mucho que ver con nuestro nacimiento. Habría algunas cosas que aprendemos, pero hay otras que vienen de nacimiento y que además compartimos con todos los animales, ¿vale? Y siguiendo con la historia, tenemos a mi favorita, que es el puto psicoanálisis, ¿vale? El puto psicoanálisis, perdón, lo funda Freud en 1896, ¿vale? Según el psicoanálisis, hay 3 tipos de personalidad, que puede ser psicótica, neurótica o perversa. Suena de puta madre, ¿no? ¿A quién no le gustaría, yo qué sé, darle una vuelta, así por lo menos, aunque no sepamos en qué consiste, de psicótico, neurótico, perverso? ¿Con qué me quiero, yo qué sé, me sigue molando más eso? ¿Vale? Esto que voy a contar parece un poco absurdo, pero realmente un poco reduciéndolo es así. Según el psicoanálisis, resulta que nuestra personalidad depende de que cuando somos niños, cómo resolvemos el trauma, primero de tenerle envidia a la chorra a nuestro padre, y luego de cómo resolvemos el rollo de que nuestro padre, si somos un chico, de cómo nuestro padre se tire a nuestra madre, o de si somos una chica, de cómo resolvemos el rollo de que nosotros nos queremos tirar a nuestro padre, ¿vale? Esto viene un poco así. Para el psicoanálisis todo se explica por traumas infantiles, sexuales y bastante turbios, ¿vale? Así que si veis a niños por ahí que están con el dedo así o jugando a la pelota, son mierdas, están disimulando. Realmente todos los niños pequeños están pensando en pollas, tetas, culos, coños y todo lo demás, ¿vale? Es crema, el psicoanálisis es crema. Además, según el psicoanálisis, todos tenemos traumas infantiles, porque claro, todos hemos tenido envidia de pollas y queremos todo este tipo de cosas, ¿vale? Todos tenemos traumas, lo cual es genial si quieres tener una gran base de clientes. Y además, un buen psicoanálisis dura toda la vida, con lo cual, bueno, pues si tienes una base de clientes que ya estás diciendo que es toda la población y que además si lo quieres hacer bien, macho, pásate toda la vida, es cremita si quieres montar un negocio, ¿vale? Además, por último, está guay también para las dinámicas familiares, pensar en Nochebuena con toda la familia. Tú vas a un psicoanalista y tú vas porque, joder, que te da ansiedad. ¿Y cómo te abandonó tu madre pequeño? ¿Y cómo tú cuando veías a tu padre ir a la habitación con tu madre, tú qué pensabas? Empiezan a meter mierda además que está demostrado también en diversos estudios de que el psicoanálisis ayuda a generar recuerdos falsos, ¿vale? Y nos ayuda a generar recuerdos de infancia que no han pasado a base de insistirte. Entonces, imaginaos la cena de Nochebuena cuando tú después has empezado una terapia con un psicoanalista y vas diciendo, hostia, me acabo de acordar o me acabo de generar determinados recuerdos que tienen que ver con que aquí, bueno, este ha abusado de mí, a este lo he deseado, vale, lo estoy exagerando un poco, pero viene a ser esto, ¿vale? Así que, bueno, imaginaos lo guay. Por suerte ya casi no queda y no se considera psicología, por supuesto, porque tampoco tiene ninguna base científica, ¿vale? ¿Qué más cosas nos dicen que está seguro que a todo el mundo... Hostia. Pues porque no había una pantalla más. Yo estuve buscándolo. Me acuerdo de cómo se llama. Vale, ¿nos suena esto? ¿Nos lo han dicho alguna vez esto de que las cosas que... O sea, una de las cosas que explica cómo somos en los traumas que hemos sufrido? ¿Vale? Esto queda muchas veces... volviendo al principio, cuando hablábamos de que tenemos esa necesidad de predecir y de explicar lo que hacen los demás, muchas veces cuando nos encontramos que alguien es, por ejemplo, muy hijo de puta, por poner un ejemplo simple, tratamos de decir, bueno, pues esta persona es porque tuvo una infancia difícil, o porque le dan capones en el cerebro, o porque su madre hizo no sé qué, o porque ha pasado tal experiencia traumática, ¿vale? Porque nos da un poder explicativo, es decir, cuando vemos a alguien que está haciendo algo muy cafre, si podemos atribuirle una causa que sea extrema, parece que nos relaja y decimos, ah, vale, esto es por esto, ¿vale? Porque siempre lo primero que vemos cuando encontramos un evento o una acción que hace una persona que nos llama mucho la atención es el ¿por qué? ¿Vale? Siempre vamos a buscar el patrón, a buscar algo que nos permita predecir.
Vale, una vez que le atribuimos, esto es porque de pequeño le daban tal. Vale, nos relajamos y ya hemos explicado la conducta, nos relajamos, ¿vale? Pero ¿qué sabemos de los traumas, aparte de los que ha creado esta muchacha? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Leticia Sabater. Leticia Sabater. Y seguirá, porque es una experta en trauma, en causarlo, claro. Entonces, ¿qué sabemos sobre el trauma? Cuando, por ejemplo, se ha estudiado el trauma en catástrofes naturales, gente que ha sufrido un terremoto, pues un volcán, todo ese tipo de lindezas con las que nos regala de vez en cuando la naturaleza, ¿vale? Lo que se ha visto es que dentro de la población en general, la gente que desarrolla un trauma es un 7%, que más o menos es el porcentaje de población que en cualquier población normal, sin volcanes y sin terremotos, ya tendría problemas de salud mental. Habría en torno a un 60-65% más de población que serían resilientes. Es decir, que esas personas, vale, a pesar de luego tener que pasar un duelo, obviamente se ha sufrido un terremoto y has tenido que sufrir un montón, te has quedado sin casa, has perdido a media familia, pues obviamente tienes que hacer un duelo, pero la mayoría de las personas, lo común en la experiencia humana es que de alguna forma encontramos la forma de darle sentido a eso y de salir un poquito más fuerte. ¿Y con las guerras? Con las guerras pasa, fíjate, ahora voy a eso. Hay otro porcentaje de población que, bueno, pues entraría y saldría ni fu ni fa. Vale, el tema está en que también después de estas cifras, este 7% sí que se incrementa cuando es algo causado por el hombre. Víctimas de violencia de género, víctimas de guerra. Pero cuando estamos hablando de un trauma, no estamos hablando de los traumas que se hablan ahora muchas veces los padres y las madres con los hijos. Es que le han corregido el examen en rojo y se ha quedado traumatizado. No, estamos hablando de trauma cuando estamos hablando de que has sufrido una violación, has visto matar a tu familia, has estado en peligro de muerte, ese tipo de cosas es un trauma. No el tema de tuve que repetir curso y me dijeron gordo o calvo cuando tenía 8 años, que ya era... ¿Vale? Entonces, generalmente, y además hay otra cosa, generalmente, volviendo al tema de la resiliencia, las personas cuando sufren un trauma, lo que sí que se ha visto es que dentro del 7%, la mayoría, o sea, de más de la mitad de las personas que sufren un trauma, un año después, sin ir a terapia, ya no tienen trauma. ¿Vale? Más de la mitad. Con lo cual, el trauma, pues sí, esto no quiere decir que no haya que cuidar a la gente. Estás echando bomba a tu molino. Me estoy quitando clientes. No, afortunadamente, quiero decir, se puede ir a terapia y se pueden trabajar muchas cosas y no hace falta que uno tenga un trauma. Se puede ser terriblemente disfuncional sin que tengas un trauma. Y por ejemplo, unos padres que pierden a un hijo único en un accidente de tráfico de un día para otro. Claro. Se mata con la moto, un tío con 20 años o con 18. Eso sí es... A ver, es que hay otra cosa, que es a dónde iba ahora. Yo, por ejemplo, ese ejemplo que dices tú, o por ejemplo, yo llevo trabajando pues casi 20 años sobre todo en centros de protección de menores. Esto quiere decir que son chavales que han sacado de sus familias porque los han cuidado para el ojete, aunque en los papeles oficiales no lo pongo así, ¿vale? Y han tenido experiencias. Cuando te sacan de tu familia es porque durante un tiempo bastante amplio has pasado por circunstancias bastante chungas, ¿vale? Y lo que se ve en general no es el trauma, pero lo que sí que pasa, y esto es lo difícil, es que claro, aunque yo no desarrolle un trauma como tal, si yo estoy sufriendo una situación de maltrato o me pasa lo que tú dices, que tengo que enfrentarme a un evento extremo, normalmente desarrollo formas de afrontarlo extremas para afrontar esa situación muy concreta, una situación de duelo como la que decías tú, o una situación donde me están maltratando todos los días. Yo a lo mejor puedo aprender a ser una seta, o a lo mejor puedo, porque lo mejor que me puede pasar es que me quede en un rincón y que no me miren, o puedo aprender a que siendo violento puedo expresarme y me dejan tranquilo y me respetan. El problema muchas veces es que no es el trauma en sí, pero cuando tenemos que afrontar una situación tan extrema, desarrollamos conductas extremas y cuando desaparece esa situación, lo seguimos manteniendo en el tiempo. Ese es el problema. No tanto el trauma, que el trauma queda muy bien en las pelis y no sé qué, y entonces vas a un tío, y entonces te acuerdas de tu pasado y te torturas. No, suele ser más algo a nivel funcional, de tal forma, pues eso, que
hemos pasado por ahí, desaparece la situación de mierda, vamos a hablarlo claro, ¿no? Y seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos teniendo las mismas estrategias, ¿vale? Entonces, eso sí que puede marcar nuestra personalidad, nuestra forma de afrontar el mundo, pero no es que por el trauma tu personalidad cambia, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Hay otra cosa. ¡Ay! Me atacan. Menos mal que tengo buenos reflejos a pesar de la cerveza o gracias a la cerveza. Teoría del apego. Esto nos suena, ¿vale? Esto es una versión un poquito más moderna. Está muy de moda en psicología y las teorías del apego lo que vienen a decir es que las experiencias que tenemos desde que nacemos hasta los 3 años, especialmente con nuestra figura de referencia y especialmente con nuestra madre, nos van a marcar para toda la vida. Y esas experiencias que vamos a tener con nuestra madre principalmente, desde los 0 a los 3 años, nos van a marcar la personalidad, la autoestima y hasta cómo luego vamos a tener relaciones de pareja cuando tengamos más años que un bancal, como en mi caso, ¿vale? Vale, ¿en qué se basa, qué críticas se le puede hacer a esto, ¿vale? Normalmente esto ha tenido mucha, y de hecho tiene ahora muchas personas, muchos psicólogos trabajan en base a esto, porque es una idea muy atractiva, sobre todo en Occidente, porque es esto que dice, que lo que vaya a ser mi hijo, por ejemplo, depende totalmente de los padres, especialmente de la madre, ¿vale? ¿Qué nos dice cuando esto se ha sometido a investigación? Porque en ciencia la gente es muy puñetera y claro, basta que alguien salga a decir pues esto funciona así, para que le salgan 20 y decir ah sí, espérate, vamos a probar a ver si esto saltando aquí se hunde. Vale, lo primero que se vio, las críticas que se le han hecho, es que resulta que todos los experimentos que se habían hecho, primero que es muy difícil entender qué le pasa en el cerebro o qué respuesta da un niño de 0 a 3 años. Segundo, claro, todos los experimentos había una madre con un niño en el que se estudiaban las interacciones, con lo cual dices, claro, si siempre hay una madre, por narices va a haber influencia de la madre. Otra cosa que se vio, que curiosamente pues todos los experimentos eran con familias norteamericanas de clase media alta y raza blanca, ¿vale? Cuando esto se empezaba a replicar con otras culturas, lo que se empezó a ver es que tenían más peso otros factores como factores sociales, culturales, económicos y no era tan importante el tema de cómo te habías relacionado con tus padres, sobre todo con tu madre, de los 0 a 3 años, ¿vale? Además hubo un estudio, más que no fue un experimento, fue un estudio muy curioso, un poco extremo, ¿vale? Que se hizo con un grupo de niños que habían pasado por campos de exterminación del Holocausto, ¿vale? Estos niños se cargaron a todos sus padres, todas las historias, y hubo un grupo bastante amplio de niños que se criaron entre ellos, entre 4, 5, 10 años, ¿vale? Estos niños se criaron sin figuras de apego y de referencia. Lo que se encontró cuando se estudió a estas personas, o sea, que habían pasado por esta experiencia, se la estudió 30, 40 años después, se vio que no tenían a nivel de salud mental, no tenían ni más traumas ni más problemas de salud mental que la media de las personas, ¿vale? Habían sustituido las figuras de apego, se habían apoyado entre ellos y habían hecho una serie y no tenían ninguna, obviamente, esto no significa que sea recomendable mandar a los niños a campos de exterminio, ¿vale? Que seguro que algunos habíamos pensado, ¿vale? No vale como campo de exterminio como sustituto de campamento de verano, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final, bueno, obviamente, aunque lo deseable es tener una familia y tener una estabilidad lo más mejor posible, ¿vale? Quiero decir, en condiciones extremas, lo que necesitamos, digamos, es un grupo que nos ayude a salir adelante en el que apoyarnos. O sea, ahí es el grupo. ¿Vale? Ojalá. ¿Qué más cosas? Bueno, ya metiéndonos más también, siguiendo en el siglo XX, uno de los debates más amplios que ha habido, claro, es el tema de qué depende de la personalidad, de los genes o del ambiente. ¿Alguien que se aventure? Las dos cosas. Por ahí va. ¿Vale? Generalmente, sobre todo a partir de los años 20, hubo un psicólogo que ha sido bastante relevante y además también, o sea, ha sido una figura muy importante y que ha hecho grandes aportes, pero
él fue la principal referencia de la idea de que, pues, él decía, a mí me das 20 niños y yo te los convierto en lo que tú me digas, que te hago este médico, o sea, es como él planteaba que cuando nacemos somos como una hoja en blanco, ¿vale? Y que depende de cómo, todo depende de la crianza. Tírale. Perdón. Una hoja en ¿Eres blanco. quién? Una hoja en blanco. Una hoja en blanco, es como cuando nacemos, que somos una hoja en blanco y que podemos ser... Para O mí sea- es o una pera o un tomate. Entonces, depende de lo que seas en aquel momento, ¿dónde te plantean? A pesar de la semilla que seas por tus genes, Ajá, te condiciona el entorno en el que estás. claro. Bueno, Eh, ¿puedo decir una pregunta? Ay, Tira. por Es Dios. que mi tío me violaba. Jolín, es una pregunta. Y, A ver. y el que se murió le ponía la polla Lo en la siento, boca. lo siento. No ¿Qué pasa pasa? nada. ¿Bebés ambientales? Maribel, Vale. Es que ahora todo- volviendo- bueno, ya. Volviendo al tema Tomate de la- genes ambiente, ¿vale? Es la verdad, es la El verdad. tema de... Vale, muchas veces lo que se plantea durante principalmente el siglo XX hasta los años 80-90, lo que hubo fue principalmente la creencia de que todo se puede, o sea, que podemos ser lo que queramos, que todo depende de la crianza. Volvemos a lo de antes con las teorías del apego. Todo depende de los padres pueden hacer que los hijos sean no sé qué, ¿vale? ¿Qué pasó? Principalmente a raíz de... Hubo algún evento bastante desafortunado con este tema. Claro, suena muy atractivo la idea de que podamos ser lo que queramos, ¿vale? Además, especialmente con la personalidad, porque por ejemplo con otras cosas, a ver, yo puedo aceptar que mi estructura física dependa de los genes. Puedo aceptar que pues esta melenaza pues dependa de los genes. Puedo aceptar que determinadas cosas dependan de los genes, pero con la personalidad parece que nos toca más, porque es lo que yo siento más yo, ¿vale? Entonces nos cuesta más interiorizar eso y es más chulo pensar que bueno, podemos ser lo que queramos ser, ¿vale? Al final lo que hubo esto no lo tenía apuntado, pero me voy a tirar el rollo. Hubo un caso bastante dramático porque, claro, ¿qué pasaba? Hubo bastantes casos en Estados Unidos principalmente donde algunas personas nacían con los dos genitales, tanto de hombre como mujer. ¿Vale? Entonces, los médicos lo que hacían era como el punto de vista es de, pues al final lo que importa es la crianza, pues le preguntaban a los padres, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que sea, niño o niña? Porque al final como va a ser lo que le eduques que sea, ¿vale? Entonces los padres elegían el sexo que querían para este niño o esta niña, o este niño, lo que queramos, ¿vale? Se le operaba siendo niño y se le educaba así, ¿vale? Hubo un caso Afroditas. intersexual, como lo quieras llamar, pero claro, el tema está en que no todo está en los genitales y que, claro, por ejemplo, la orientación sexual o la identidad sexual, básicamente lo que sabemos hasta ahora es que viene determinada por los genes. Claro, te encuentras con gente que ha sido criada como un hombre. Hay un caso especialmente famoso, porque además escribió un libro, no recuerdo el nombre y lo estoy buscando, donde el tipo, claro, fue criado como un hombre, se casó, tuvo algún hijo, tal, y tenía permanentes crisis de identidad con cosas, hasta que, claro, descubrió, le contaron, que es una chica, tal, pasó unas depresiones muy chulas y acabó suicidándose. Antes de ello escribió este libro, claro, entonces hay muchas cosas que no podemos elegir. Un poco todo este tipo de casos tan extremos lo que hicieron fue que también la balanza poco a poco se fuera escuchando más a la gente que hablaba de que, bueno, pues sí, hay cosas que seguramente tu crianza y tu cultura y el modo en que vives pueden modificar, pero es un peso genético. ¿Y cómo se resolvió toda esta dicotomía? Pues con una cosa que se llaman estudios con gemelos. Que no es que los psicólogos nos guste meter gemelos en jaulas y darle bolitas de quesos y laberintos y cosas de esas, no va por ahí, ¿vale? Pero claro, ¿cómo determinamos qué parte corresponde a los genes y qué parte corresponde a lo que es la crianza? Bueno, pues tenemos un caso de seres humanos que son genéticamente iguales, ¿vale? Que son los gemelos monocigóticos. Pues aquí tenemos alguna persona que tiene una gemela monocigótica, ¿no? Vale, entonces si tienes dos personas que son genéticamente iguales, puedes buscar muestras de gemelos que se hayan criado por separado, ¿vale? Entonces cuando tú encuentras los gemelos que son clones criados por separado, en lo que se parezcan, será que es genético, ¿no? Claro.
Y en lo que no se parezcan, todo eso será educacional, cultural, como lo queramos llamar, ¿vale? Actualmente se ha validado muestras y experimentos con 24.000 parejas de gemelos, ¿vale? Y lo que nos muestra la evidencia es que aproximadamente entre el 40 y el 50% de las diferencias entre todas las personas a nivel de personalidad tienen que ver con la genética, ¿vale? O sea que hay mucha parte que tiene que ver con que pues nos ha tocado ser así. Ahora veremos que hay distintos factores de las distintas conductas o formas de personalidad en las que podemos alinearnos y que mucha parte de ellas o sea que está en el ADN. Un bebé ya tiene la mala leche de su abuelo. Por ejemplo. Exactamente esa no sabemos, pero sí Quiero que... decir, sí, o es más antipático, o es más cariñoso. Claro, está en el ADN. Claro, tú fijas, en muchos sí, además es que el peso genético y de la crianza también varía. O sea, normalmente cuanto más pequeños somos, más pesa en nuestro carácter la genética. Conforme nos vamos haciendo mayores y vamos creciendo, la genética va bajando y va cobrando más peso en cómo somos la experiencia, ¿vale? Pero sí, además muchas veces conoceréis gente que ha tenido 2 hijos y uno es un pachorrón ahí tranquilo que se porta como un campeón y el otro le pega fuego a lo que sea. Sí, por ahí tenemos algún ejemplo. ¿Qué vas a decir? Entonces, ya no te voy a hablar del destino, pero la toma de decisiones está determinada entonces por la genética o... ¿A qué te refieres con la toma de decisiones? Ponme un ejemplo, concrétame un poco más. La orientación dependiendo de las circunstancias, o sea, en cierto conflicto tú actúas de una manera genéticamente o ambiental. A ver, es que va a influir las dos. O sea, normalmente lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, si me tengo que ¿Una tendencia de tu padre determina la tuya? ¿El qué? ¿Una tendencia de tu padre? No, porque además es que véase tampoco... la agresividad, véase el carisma, véase... Tampoco viene tan directamente de nuestro padre. Es que nosotros, digamos que la genética no es que venga del padre. Viene la mitad de los genes de nuestro padre, la mitad de los genes de nuestra madre, ¿vale? Un cuarto de cada uno de nuestros abuelos. Un octavo tal de los bisabuelos. Pero nosotros cogemos con todos los genes, digamos que imagínate una tirada de dados, de millones de dados. Por eso somos irrepetibles salvo los gemelos monocigóticos. Cuando un papá pone la semillita con una mamá y se junta un cigoto, ¿vale? Es como coger todos esos dados que tenemos de nuestro padre y nuestra madre y volverlos a tirar. Entonces, normalmente los factores de personalidad, claro, hay cosas, por ejemplo, si nos recordamos de las leyes de Mendel, del tío que estudiaba, pues esta cosa, pues si sale la vaina lisa o sale arrugada, o si sale no sé qué, hay cosas discretas, por ejemplo, como puede ser el color del pelo del que tenga, o determinadas cosas a nivel físico que dependen de pocos genes. Pero claro, la personalidad es algo tan amplio que generalmente depende de tantos genes que es muy difícil determinar. Y luego aparte, claro, tú por ejemplo me estás hablando de la toma de decisiones, que hay, digamos... O el comportamiento, o la claro, actitud. Mira, me pasó con una persona que no conocía de nada. Sí. Yo a mi padre no me parezco en nada físicamente, me parezco a mi madre. Ajá. Y yo estaba pues casi de resaca, terminando la fiesta, tomando una cerveza en una terraza. Y había un señor en la mesa de enfrente, con el pelo largo blanco, que había sido guardia civil, y me dijo: tú eres hijo de Maravilla. Digo, ¿cómo? Y me dice, sí. Digo, ¿cómo? Y me dice, es que has hecho 4 gestos, Claro. o 4 actitudes que solo se las he visto a esta persona. Pero seguramente Y no me parezco en nada. sean aprendidas. Como veremos ahora después, con los factores de personalidad, la genética nos suele dar como un marco general, el ser más extrovertido, el ser más introvertido. Pero claro, cómo afrontamos cosas concretas, el con qué mano cogemos el tenedor, el cuchillo, con qué mano le tiramos la naranja en el colegio al otro niño, o cómo afrontamos las cosas,
son cosas mucho más concretas que generalmente tienen que ver más con las experiencias y con lo que hemos aprendido. Aunque obviamente, como ahora veremos, tenemos un marco de personalidad de pues, una persona que sea más extrovertida va a afrontar los problemas de una forma, una persona que sea más introvertida de otra. ¿Y de dónde viene esa introversión o esa extroversión? Genética más crianza. Ahora lo vamos a ver. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, si tienes un bebé como me ha pasado a mí, yo tengo 2 hijos. Uno es súper extravertido, el chico, y la chica es introvertida a full. Entonces, ahí sí que tiene que ver la seguridad que tú le das a cada Con la extroversión, son hermanos la seguridad y no se parecen en nada. la seguridad no tiene que ver con la extroversión. Es decir, tú por ejemplo... además No quiero decir eso. Lo que quiero decir es si tú a un hijo le das los elementos para que sea un ser seguro, que se desenvuelva, que sea asertivo, que tal, va a variar, depende si tiene un carácter extravertido no, o si tiene introvertido. no, o sea, porque por ejemplo lo que pasa es que sí que por ejemplo además cuando hablamos de extroversión e introversión ya no es solo lo extrovertido que sea, sino que va asociado a un montón de comportamientos. Además la extroversión fue uno de los 2 primeros que se estudió y que te pueden medir lo extrovertido e introvertido que eras poniéndote un electrodo aquí. Ya. Y te dicen, porque depende del lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, un niño extrovertido tiene cosas, vale, pues tiene una tendencia pues, a hablar más, a relacionarse, O sea, que es genético. a dar más por saco. Es claro. genético. Un introvertido menos. A un niño extrovertido le tienes que dar 4 veces en la mano para que él no toques eso. Y el introvertido probablemente Vaya con que lo hagan, con que le digan la cosa una vez lo va a pillar. Entonces, hay diferencias que son de personalidad que son desde pequeños. ¿Que luego se pueden modificar? Sí. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, tienes una fuerte carga de introversión, el tipo de experiencias que vas a tener, que porque vas a estar todo el día dando por saco a todo el mundo, ¿vale? Y vas a estar por ahí haciendo un montón de cosas, claro, el tipo de experiencias van a ser de una forma y te van a modificar una cosa y la experiencia que va a tener ese mismo, otro mismo niño que sea introvertido van a ser de otra forma. Entonces, aunque tú puedas cambiar cosas, pero claro, tu partida... A ver, esto no sé si hay algún rolero por ahí, bueno, algunos sí, me consta, pero esto es, en general es como si tú juegas al rol, te haces tu personaje y tiras ahí los dados, si te sale que tienes poca fuerza y mucha inteligencia, vale, tú luego puedes modificar tu personaje, sí, pero no vas a ser un guerrero. Ya. Porque te las van a llevar todas O sea, que es genético. de por un lado. Es genético Voy a total. hacer un apunte. Tú puedes ser extrovertido e introvertido y cuando lo vemos desde fuera o desde el plano no científico, vemos a alguien que es muy hablador y se expresa muy bien y digo, hostia, qué extrovertido. Y no tiene por qué. Tú puedes ser muy introvertido y tener muchas habilidades sociales porque lo has aprendido, porque lo has entrenado. Sí, eso es verdad. Y no sea, y lo contrario, ser muy extrovertido y ser un zote y lo que te cambia es lo que tú sientes o lo que tú necesitas o el impulso que tú tienes a cómo comportarte. Pero la habilidad de cómo lo haces o cómo rindes, digamos, en una tarea depende de otros muchos factores. Claro. Hay muchos, la personalidad te va guiando hacia lo que tú tiendes, pero cómo lo haces ya depende de otras muchas cosas. Claro. Gracias. El Perdón, becario. ¿me podrías poner? Me he quedado Una cerveza, claro. sin alcohol que si no luego la moto me tomas curvas sola. Sin alcohol. Oye, esto me mola. Vale, Yo voy sin alcohol y un chupito de ron. vale. Y aquí tenemos, llegamos a, bueno, después de dar, muchas gracias, después de dar este paseo por, lo come, pero bueno, después de dar este paseo por todas las cosas un poco, que son un poco chuscas en el tema de la personalidad, llegamos al Big Five, que le llaman los americanos, ¿vale? Como decía antes, este es el modelo que más evidencia empírica tiene ahora mismo. Se inició en los años 60, un tal Eysenck, que también fue muy famoso con el tema de las emociones y este tipo de cosas, identificó 2 primeros, ¿vale? No se leen muy bien, ¿vale? Identificó extraversión, extroversión y lo llamó neuroticismo, que suena súper bien, ¿vale? Digamos que él vio que extroversión y extraversión es como 2 polos dentro de un mismo continuo. La mayoría de la gente nos situamos en la mitad. Y no es solo ser introvertido, bueno, ahora lo veremos. Él identificó primero extraversión y neuroticismo, después se le ha llamado inestabilidad emocional o estabilidad emocional, ¿vale? Y poco a poco se fueron descubriendo hasta 5.
amabilidad, que creo que no se ve muy bien, apertura a nuevas experiencias y tesón o responsabilidad. Digamos que estos serían los grandes 5 factores que nos definen. ¿Cómo se llega a esos factores? Mirando las 3, ¿qué dibujo hace esto? No. Lo que se empezó a hacer es el tema de agrupar un montón de conductas. Esto hecho a nivel matemático y mejor explicado, ¿vale? Pero lo explicamos aquí para que se entienda. Tú coges un montón de conductas y dices, bueno, una persona que sea simpática, alegre, no sé qué, no sé cuántos, vale. Lo agrupas matemáticamente y creas un factor, ¿vale? Y vas agrupando miles de conductas en pequeños grupitos y vas subiendo la pirámide hasta que, digamos, en la cima quedan estos 5 factores, ¿vale? Este modelo se ha venido validando desde 3 distintas universidades que han estado trabajando, se han replicado los experimentos a nivel mundial con distintas culturas y a día de hoy es el modelo de personalidad que más evidencia científica tiene. Entonces todas las personas podríamos, cada uno de estos tiene 2 polos y es decir, más o menos a grandes rasgos cada una de las personas podríamos definirnos en base a estos 5, ¿vale? Que agrupan muchísimas más conductas debajo. Además pasa una cosa, que no son factores para toda la vida. O sea, es decir, nosotros podemos ir evolucionando, de hecho evolucionamos. Salvo el de apertura a la experiencia, normalmente a medida que pasa nuestra vida somos más estables emocionalmente, somos más amables, somos un poco más relacionales y somos mucho más responsables, ¿vale? Entonces cambia. Esto no es como que si eres Tauro, naces Tauro y es que te mueres Tauro, ¿vale? O sea, aquí, bueno, ahora que han metido un nuevo signo en el horóscopo ya parece que algunos nos han bailado el rollo, pero es decir, aquí podemos ir cambiando y podemos ir evolucionando y con muchos más matices de lo que tiene, de lo que puede tener un horóscopo, ¿vale? Ahí va, la cerveza que me tapa. Y además aquí hablamos de tendencias. Esto quiere decir que una persona que sea introvertida, o sea, yo puedo ser, por ejemplo, introvertido con mi familia y luego ir al curro y ser la alegría de la fiesta. Estamos hablando de tendencias. No quiere decir que como o si eres Tauro eres cabezón, cabezón, cabezón y luego no sé qué, no sé cuántos y pasional, ¿vale? Y que tienes que ser así en todas las situaciones. No, hay personas que, oye, pues puedo ser más abierto a determinadas experiencias más que a otras. Puedo ser más responsable en mi trabajo y que mi casa pues parezca un zulo. ¿Vale? Hay mucha más flexibilidad. El primero de los factores, extroversión e introversión, ¿vale? ¿Qué sería una persona extrovertida? No sé, ahí con una cara muy rara. Sí, yo conozco unas cuantas de las personas que conozco de aquí son extrovertidas. Tiene que ver con la... Obviamente para que se entienda mejor, lo que hacemos es explicar los 2 extremos, pero que la mayoría de las personas nos moveríamos en torno a la media, salvo eso. ¿Vale? Entonces, la extroversión tiene que ver con la necesidad de estimulación, de vida social, de que necesitas relacionarte, ¿vale? De que necesitas más actividad, de que tienes más capacidad para la alegría, de que eres más impulsiva o impulsivo. Y la introversión tendría que ver con personas más tranquilas, con menos necesidades, ¿vale? Más o menos todos lo entendemos. Pero que también pues pillan las cosas, no necesitas hostiarte 4 veces con la misma cosa para darte cuenta, ¿vale? Pueden ser más reflexivos y ese tipo de cosas, ¿vale? Obviamente muchos de los factores no tienen que, o sea, no hay un polo que sea más guay que otro, ¿vale? Podemos, ¿vale? Porque cada uno en general te aporta unas cosas. Directamente nos adaptamos a la vida y buscamos unas ventajas o buscamos otras, ¿vale? No es mejor ser extrovertido que ser introvertido, ¿vale? Igual, seguro que conocemos a gente que es muy introvertida y decimos, no me tomo un café con este ni de fly, y con una persona extrovertida y dices, guau, no me tomo café con esta persona que no me deja ni hablar, ¿vale? ¿Qué más cosas tendríamos por aquí? La estabilidad emocional, que representa perfectamente este señor, ¿vale? Fijaos, ya os he contado que originalmente se llamó neuroticismo y es una tendencia a experimentar de forma muy intensa experiencias como estrés, culpa, rumiaciones,
volubilidad, enfado, todo ese tipo de cosas, pues las personas con neuroticismo, con una inestabilidad emocional muy acusada, lo viven todo muy más a lo bestia, ¿vale? Lo contrario sería la estabilidad emocional, que no es el caminante blanco de Juego de Tronos, ¿vale? Tampoco, quiere decir pues, que son personas más relajadas, más calmadas, con más capacidad para análisis, con más gestión emocional, ¿vale? En sí no es un trastorno, pero sí es verdad que la gente que está muy en el extremo del neuroticismo o de la inestabilidad emocional tiene muchas papeletas para tener sobre todo trastornos de ansiedad y depresión, ¿vale? Aquí tenemos otro, amabilidad, lo que viene siendo ser majete. Pues tendríamos un extremo y además mejora con la vida en líneas generales, aunque seguro que cuando yo digo que la gente nos volvemos más amable con el tiempo, seguro que se os ocurren los ejemplos de los que no, pues yo tengo un primo que menudo hijo puta. Pues vale, en general sí, aquí trabajamos con la media, ¿vale? Tendríamos por un lado que pues conductas de cooperación, de empatía, de querer agradar a otros, ¿vale? De cooperación. Y por otro lado pues tendríamos pues, el cínico, egoísta, antagonista, que es siempre competitivo, malo, chungo, ¿vale? ¿Qué más? Responsabilidad. Esta imagen seguro que nos define la habilidad que tenemos, porque todo el mundo aquí tenemos que tener la mesa de escritorio así, seguro, ¿vale? Responsabilidad. También tiene que ver, esta también se nota mucho que mejora con la vida. Sobre todo la gente que ha trabajado o que tiene hijos adolescentes, seguro que está de acuerdo en que todos tienen las habitaciones así, ¿no? Vale, normalmente la responsabilidad tiene que ver con la tendencia que tenemos a ser más responsables, a tener un control de impulsos, a tener motivación por el logro o a ser puntuales, ser fiables, tener un sentido del deber, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y tenemos el quinto factor, que sería apertura a la experiencia, que este parece muy molón, pero ahora veremos que también tiene su lado negativo, ¿vale? Apertura a la experiencia tiene que ver con la capacidad que tenemos para fliparnos con cosas nuevas, ¿vale? Pues a estar abiertos a aprender cosas de culturas nuevas, o a probar nuevas comidas, o a vivir situaciones nuevas, a exponernos a cosas, ¿vale? A ser curiosos, a tener nuevos intereses, a cambiar de forma de pensar, a tener ese gusto. Ese sería un extremo. El otro extremo pues sería pues, la persona que de, pues esto se hacía así con mi padre, pues ahora ¿por qué no vamos a cambiar? ¿Vale? O si es un móvil, si esto no tiene WhatsApp, no tiene cámara, pero esto es un móvil, esto llama, ¿vale? Ese tipo de personas que son más prácticas, que tampoco es malo, ¿vale? O sea, es decir, son más tradicionales, más conservadoras y les gusta menos la velocidad y tener más control y más la tranquilidad, ¿vale? Que en sí no es malo. ¿Qué pasa? Que la apertura a la experiencia, conforme va pasando la vida, va bajando, ¿vale? Hay algunos experimentos ahora, investigaciones que están viendo que con algunas sustancias psicodélicas se puede invertir temporalmente, ¿vale? Y que están siendo muy interesantes, pero eso igual da para otra charla, ¿vale? Y concretamente con esto es que, claro, queda muy molón el tema de, soy súper abierto y todo tal, ¿vale? Tendría que ver también con la sensación de disfrutar las cosas de nuevo. Parece ser que cuando vamos siendo mayores, esa sensación de percibir las cosas como algo nuevo, como algo fresco, como algo que no hemos visto nunca, la vamos perdiendo, ¿vale? Y hay un caso muy curioso que además es muy interesante porque se ha localizado el gen, hay un tipo de personalidad o de, no sé llamarlo tipo de personalidad, bueno, vamos a llamarlo X, que sería el buscador de sensaciones. Además se ha encontrado el gen en el cromosoma 11 y es un tipo de personalidad que es una persona que es esto al extremo. Es decir, necesito constante estimulación, necesito ir a tope, necesito jugar, necesito hacer deportes extremos, necesito cambiar de trabajo todo el rato de una forma compulsiva. ¿Cómo nos lo imaginamos en pareja? Soltero. El polvazo de tu vida y a la mañana siguiente está con la vecina de abajo, con tu prima y con 7 personas más montando energía, ¿no? Es gente que tiene también una tendencia a cambiar de pareja, ¿vale? Normalmente a vulnerar leyes, a no respetar límites, a drogarme, a venirme muy arriba, ¿vale? Porque esto, buscador de experiencias,
como rótulo suena muy guay, pero no es tan molón, ¿vale? Vale, hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Alguna cosilla? Sí. ¿Alguna duda? Dispara. El duelo. ¿Mm? El duelo. ¿Qué? El duelo. El duelo. ¿Qué pasa con el duelo? ¿Cómo lo afrontamos? Es que para eso... Falta otro día. Yo eso... Creo que falta Con otra. permiso, otra yo me intentaría después, cuando termine, si quieres, lo hablamos un poco, pero Claro, eso claro, hace aquí falta estamos otro hablando evento. de personalidad. Estamos hablando de personalidad, si puedes... Entonces, Sí. yo tengo una pregunta. Si al final la personalidad es lo que nosotros pensamos de nosotros o es lo que el resto piensa de nosotros. A O ver. sea, si vos decís que en un caso, por ejemplo en mi caso soy introvertido Ujú. y en el trabajo soy extrovertido, o sea, no va a ser el mismo concepto que tienen los de mi casa que los de mi trabajo. Vale, normalmente, esa es muy buena pregunta. Normalmente cuando en psicología se estudian los factores de personalidad, lo que se busca son datos que sean transsituacionales, digamos, que en general tú de alguna forma, sí, gracias, que tú tengas una conducta más o menos estable en la mayoría de las situaciones. Es decir, además hay algunos de estos... se me olvidó decir una cosa. De los 5 factores, 4 se han conseguido relacionar con áreas concretas del cerebro. Lo que os decía que, por ejemplo, de introversión, extraversión, se puede medir poniéndote 2 electrodos aquí, ¿vale? Entonces, por un lado lo que se busca, claro, es cuando se habla de la personalidad que tienes, ubicarte en un punto, definirte, pero en términos generales. Obviamente tú luego, pues al final pues estarás con una gente, te comportarás de una forma, o la gente puede tener una visión de ti, pero en general lo que se busca en psicología como ciencia es buscarlo algo más estable y objetivo que pueda ser. Gracias. ¿Cómo se llama? Sí. Yo tengo una pregunta. Cuando se habla de los buscadores de sensaciones, ¿se ha relacionado con la apertura de experiencia? ¿Esto es porque los estudios directamente lo relacionan o porque tú porque según lo decías, a mí me parece que tiene más relación con la extroversión y con la responsabilidad que con la apertura de la experiencia? Puede ser. A mí me sonó y dije, mira, no sabía en qué diapositiva meterlo. Qué bien, Dije, bien. la voy a meter en la del mochilero este. Entonces, porque, no sé, yo sí que lo asocié más. Realmente no... si te digo la verdad, no me acuerdo exactamente. Al empezar a dar Pero- datos, Pero yo no recuerdo exactamente, pero sí que, no sé por qué, no sé si depende de algo que leí o me lo voy a inventar, pero me pareció guay meterlo aquí. No sé si tiene base o no. claro, es que a priori es lo que piensas, pero la apertura de experiencia muchas veces no se trata de hacer cosas, sino en cómo las percibes. Es decir, puedes tener una apertura de experiencia a nivel intelectual y que estar encerrado en casa leyendo libros. Sí, aunque bueno, sí. Bueno, hay siempre mil matices. Pues eso, la puse en eso. Dime. Los factores están interrelacionados o son independientes. Generalmente son independientes. Que se busca para hacerlos que sean independientes, pero al final, o sea, por ejemplo, la apertura a la experiencia, hemos hablado de la apertura Es a la que si no experiencia. lo unes, si tienes una relación directa, lo acabas De, en lo mismo. de hecho, Claro, para aislar esos valores, ¿os acordáis que os he ido explicando de cómo se hace esa pirámide? Que vas cogiendo un montón de conductas y vas agrupando y subiendo, ¿vale? Eso se hace con una técnica matemática que se llama análisis factorial, que aporta las matemáticas desde la psicología. Que lo que haces es que es como, dicho así a grosso modo, que tienes un montón de cosas que están variando. Desde todas estas variaciones que tiene esta persona, las estudias y dices, vale, pues aquí hay una cosa que hace que todo esto varíe a la vez, ¿vale? Es decir, y puedes detectar todas estas cosas dependen de... Así se ha podido identificar que, oye, pues la extroversión no solo depende de... O sea, no solo agrupa el tema de que sean muy habladores, sino la capacidad para emocionarte con alegría, o el tema de ser menos cumplidor de los límites, o la necesidad que tienes de darte varias hostias para aprender, ¿vale? Entonces, Vale, o sea que aunque haya cosas que sí que pueden estar en varios de los factores, sí que se busca que sean independientes. No, Sí. La idea es que todas las posibilidades de personalidad, de extrovertido, con abierto a la experiencia, con irresponsable, con no sé qué, todas son posibles.
está. No hay ninguna que todos los extrovertidos son abiertos a la experiencia. Una pregunta que tengo que no me puedo quedar sin hacerla. Tira. ¿Qué puñetas pasa con la empatía? Cuando tú eres una persona tan empática que la gente te llega a decir de lo buena que eres tonta, de lo bueno que eres tonto. A ver, ¿De dónde viene la empatía? Esa empatía se desarrolla por todo la empatía, a ver, el mundo que está mal y te pones en su lugar. ¿De dónde puede viene? tener, mira, tiene mucha relación cuando se empezó a estudiar el tema de la inteligencia emocional, ¿vale? Una de las cosas que se vio por la inteligencia emocional no es una inteligencia en sí, se le llamó inteligencia emocional Sí. porque agrupa una serie de habilidades, ¿vale? Entonces, en general son aprendidas. También probablemente tengamos una parte que dependa de nuestra personalidad, pero lo que sí que se ha visto en las personas que tienen una alta inteligencia emocional o que hay personas que tienen demasiada empatía, que tienen demasiada empatía, el problema es que no es adaptativo, porque las personas con demasiada empatía tienden a atribuirse más responsabilidad sobre las emociones de los demás, tienen más problemas para poner límites, sufren por todo, ¿vale? ¿Pero de dónde viene eso? ¿Es educacional o es genético? Pues como en casi todo, seguramente tenga una parte que será genética, pero probablemente la mayoría tiene que ser ¿Y aprendida. cómo se lucha con eso? Entrenamiento en habilidades, pero se puede trabajar. Eso es trabajable. Sí, obviamente, a ver, precisamente la personalidad, nosotros cuando la vamos desarrollando, lo que se trata es que nos dé estabilidad. Tú ves a gente que dice, yo es que he cambiado muchísimo y tal. De hecho, hubo un experimento que le preguntaban a gente que supuestamente había hecho cambios radicales en su vida. Y decían, es que yo soy dos personas diferentes. Iban y en ese mismo experimento preguntaban a la gente que estaba alrededor, a sus familias y tal, decían, bueno, te dice que ha cambiado de la noche al día, cambia un poco, ¿vale? Entonces, generalmente nosotros tendemos a mantener nuestra estructura de cómo somos a lo largo del tiempo, ¿vale? Es que a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Hay gente que es que puede llegar a ser súper cruel, porque yo conozco gente así que Sí. hay gente que le llama asertividad. Y yo, el sincericidio, no estoy muy a favor de ello. Porque tú puedes decir una cosa con asertividad, pero no tienes por qué hacer daño. Sí. No tienes por qué, entonces, eso es un extremo. Y el otro extremo es la empatía. O sea, ves un telediario y lloras. Ves un gatito o una paloma que ha pillado un coche y lloras. Pero yo en el caso de los gatitos lo entiendo. Bueno, ya, como extremado, ¿no? Pero decir, bueno, esta persona está con estos problemas, voy a ver qué puedo hacer para solucionarle pues esa dificultad. Eso se puede trabajar. Ya. Es entrenable, como casi todo, pero claro, no quita que pues nada, pues ahora lo negociamos. Perdón, ¿y hay una edad promedio en la que ya tengamos como formada la personalidad o eso va modificándose hasta cualquier tipo? A ver, obviamente los grandes cambios se dan desde infancia, adolescencia y luego empezamos a estabilizar un poco. O sea, vos lo podés ir, pregunto de la ignorancia, vos lo podés ir modificando, pero pasada la adolescencia, o sea, vos ya más o menos tenés encaminado tu personalidad. Y la infancia. Tú ten en cuenta que además a nivel neuronal, nosotros se producen, o sea, nuestro cerebro lo que funciona es para que seamos súper flexibles. O sea, desde pequeños es que sea súper flexible. En torno a los 5 o 6 años se produce la primera poda neuronal y pierden la mitad de las neuronas, ¿vale? Y luego a los 10, 12 creo que era, también hay una segunda poda neuronal, es decir, hasta los 12, 14, 16 años lo que se esfuerza el cerebro es en ser muy flexible para poder aprender, para poder adaptarse a diferentes situaciones. Después de eso lo que se esfuerza es en ser eficaz, en ser muy, muy, muy efectivo y en repetir lo que ha aprendido, ¿vale? Por eso la apertura a la experiencia también va bajando, porque nuestro cerebro tiene una fase de tengo que aprender habilidades y otra donde dice, vale, ahora ya he aprendido lo que necesito, hay otro montón de cosas que no necesito, que no me han resultado útiles, todas estas neuronas las quito, ya me centro en ser eficaz. Y por ejemplo, cuando vienes de una familia disfuncional donde el padre es un alcohólico y cuando tú eres adulto te conviertes en un alcohólico, un maltratador, por ejemplo, no estoy hablando personalmente, sí. pero cuando vienes de una familia que tu padre
has sido un alcohólico irresponsable que le ha pegado a tu madre, que le has tenido, que Sí, sí. habéis sido varios hermanos, y te conviertes en lo mismo, eso es educacional. O eso está en el ADN. A ver, es que Pero eso también hay puede, gente que es a todo ver, lo contrario. normalmente, a ver, volvemos a lo de como la toma de decisiones. Muchas veces son cosas tan concretas que generalmente son más aprendidas, porque normalmente sí que tienes un marco, una influencia genética, pero el cómo lo plasmas, es decir, la vergüenza, es decir, yo la vergüenza, puedo tener un sentimiento de vergüenza que viene determinado por los genes, pero el cómo lo expreso en una cultura o en otra es diferente. Por eso el repetir patrones es como muy ilógico, ¿no? Si tú has sufrido un maltrato por ¿Y un qué padre ilógico? alcohólico, por un, yo que sé, una familia disfuncional de X... Sí, pero, a ver, yo te lo digo porque yo te trabajo, conviertes lo mismo. yo trabajo con menores de desprotección. A ver, Ya. es que tienes una casuística tan amplia. Por eso muchas veces lo que hablábamos de los traumas, es decir, tú ves a chavales que han pasado situaciones diversas súper chungas, y es decir, bueno, pues cada uno, eso podrían ser todos unos cabrones. Y la mayoría no, la mayoría No lo son buena gente, con tal, pues oye, si has vivido un entorno un poco kinky, pues a lo mejor, pues sí que te vuelve un poco kinky, pero la mayoría son buena gente. Es que Vale. pasa una cosa que no solo depende de... A menudo lo que pasa es que no tienes otros ejemplos de comportamiento. Claro. O sea, por más que tú sepas que no está bien, si no has tenido acceso a otras personas que te den otros modelos de conducta, vas a repetir las que has visto, pero porque no sabes No sabes de otra otra cosa. manera. No queda otra cosa. Claro. A mí me ha pasado, por ejemplo, me estaba acordando de un chaval gitano con el que tenía, que era eso, él venía en el centro, aprendía un montón, se calmó, aprendió un montón de cosas, pero claro, volvía a su contexto original y era de, es que hablas como un payo, es que no sé qué, es que no sé cuántos, entonces... Claro, recriminaba la misma familia. Claro, lo que estaba hablando Pablo, tú vuelves, o sea, tú al final lo que quieres es adaptarte al contexto. Entonces muchas veces es muy difícil y tiene que ver más con factores culturales. Y luego, hablando de esto, el tema de la profecía autocumplida, cuando hablamos de a qué edad se define la personalidad, puedes tener estas podas neuronales. Pero si tú de pequeño dices, es que eres muy festero, y toda la vida te tratan como que eres muy festero, vas a ser muy festero, porque es algo que te anima, porque si no eres muy festero van a decir... A mí me ha pasado eso con los ser cabezón. Que me lo decían mucho de pequeño y yo no lo veía y... ¿Qué horóscopo eres? Tauro, cabezón. ¡Ay! Lo sabía, De hecho, lo sabía, te lo juro. de hecho, fijaos, para la siguiente parte voy a necesitar... Bueno, perdona, tengo que hacer una cosa. Cerra la puerta. Para esta parte, ¿vale? Voy a necesitar Gandalf. primero que nos concentremos un poco, que aflojemos y que os concentréis fuertemente en vuestra personalidad, ¿vale? Yo en mi casa solo voy a poder seleccionar, creo que son 6. No, igual tengo alguna más. No, pues son 6. Yo en mi casa he estado haciendo un trabajo energético muy poderoso, ¿vale? Entonces, lo que me ha dicho la energía es que iba a encontrar 6 personas aquí con distintos tipos de personalidad y voy a ver si lo que me dice la energía es cierto, ¿vale? Entonces yo voy a empezar a sentir vuestra energía, me voy a ir acercando y os voy a ir dando una serie de... Esto es una novedad, ¿eh? digamos, Es una novedad, bravo. voy a intentar, vamos a ver si acierto con vuestras personalidades, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, a ver, pero tenéis que concentraros muy fuerte, ¿eh? Espérate que yo me sintonice también. Mira, este tiene coletas. Es una cosa, es una novedad. Esto... Vale, espera, que voy a concentrarme. Vale. Yo creo que... Por aquí creo que voy a dejar una... Creo que es esa, ¿vale? Tú lee un poco... Tú puedes leerlo con ella. La idea es que yo os voy a ir dando estos papeles que describen tipos de personalidad y tenéis que ver si esto se acerca a cómo sois vosotros. Léelo y si estás con gente que te conoce bien también podéis compartirlo. Vale. Déjame aquí. Si me quieres ayudar. Está borracho, hermano. O sea, que va a decir la verdad.
toda la verdad y nada más que la verdad. Uno a José. Vale. Vale. El ejercicio es también un poquito leerlo y decirme, para ver si he acertado o no, ir leyendo y me decís en qué grado pensáis que se ajusta y que he acertado o no, o si soy un predictor de mierda y que tengo el carburador de la energía regulero. Que mejor que te vayas a trabajar a la PIO. Fíjate, yo creo que todos tenemos el mismo papel. Pero eso no es la pregunta que te he hecho. ¿Verdad? Pero tú crees... A ver, eso no te lo puedo Me he visto responder. muy reflejada en muchas, Ajá. pero yo creo que mucha gente se vería muy reflejada en Pero ¿y muchas. por qué esa desconfianza hacia mí? Por- Que es una persona que lleva un gorro de mago y hace energías positivas. Macho, es que... ¿Cómo sois? ¿Podemos seguir opinando, hablando así? Claro. Yo creo que aquí hay cosas escritas que a todo el mundo le gusta escuchar. Es No, como, pero vamos a ver, que es digan el como porcentaje. cuando los horóscopos Tú, te espera. dicen cosas que quieres, con las que Dios, te que hay sientes verdad. identificado, ¿no? Nunca te dice el horóscopo, Acuario, eres un capullo, eso no lo dice. Dice, eres... Bueno, yo haría uno de esos así. Yo votaría por un horóscopo que te diga, pues eres un capullo y un iluso. No, yo creo que como que ese tipo de cosas quieren que te identifiques porque es a lo que aspiras un poco. Ya, pero tú entiendes que me está fastidiando el chiringuito. O sea, ¿se adapta o no se adapta? Vamos a ver, ¿tiene que ver con cómo eres o no? ¿He acertado o no? Mucho listillo te has tenido. Sí, o sea, voy a tener que empezar a coger ese tema de la plastifica. ¿Tú qué opinas? ¿Se adapta Sí, o no? claramente. Vale, fijaos, esto se llama, aunque alguna gente muy simpática lo ha pillado, ¿vale? Perdón, no, al revés. Vaya, pues me he saltado una diapositiva, pero bueno, me va a dar igual. Lo que hemos hecho se llama efecto Forer, ¿vale? Forer fue un... Esto me lo voy a quitar ya. Bueno, no, me lo voy a dejar. ¿Qué coño? Forer fue un investigador, un psicólogo, que lo que hizo fue, a lo largo de... cogió a sus alumnos y al final, efectivamente, como tú decías, todos los papeles ponían lo mismo. ¿Vale? Entonces, Forer lo que hizo fue a sus alumnos, después de todo el año, cogió y les dijo, mirad, durante todo el año os he estado observando y os he diseñado unos perfiles de cada uno. Entonces, os voy a dar el perfil que he hecho de cada uno a nivel de personalidad y quiero ver que vosotros me digáis en qué medida creéis que esto se adapta a vosotros. ¿Vale? La media fue de 4,26 sobre 5. ¿Vale? ¿Qué hizo él? Primero cogió cosas del horóscopo en general, las remezcló, efectivamente, como alguna gente apuntáis por aquí, son cosas en general, o cosas que dicen eres esto, pero a la vez también. Eres simpático, pero a veces también eres un rancio. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que nuestra cabeza lo que hace es que destaca lo que queremos creer y desecha lo otro. ¿Vale? Y nuestro cerebro siempre busca lo que quiero creer, y eso le va a dar más importancia, ¿vale? Esto tenía que ver con, vaya, ¿por qué nos gusta el horóscopo? ¿Vale? El horóscopo se basa en la suposición de que cuando nosotros nacemos las estrellas están de no sé qué forma, ¿vale? Y eso determina nuestra personalidad. Para siempre. Si naces Aries, tanto, ¿vale? Esto es inamovible, salvo que como hace poco saquen un horóscopo nuevo y los corran a todos y tengamos que andar 7-8 mil millones de personas en el planeta cambiando, ¿vale? Aparte de esto, ya no solo que nos determina para siempre, para toda nuestra vida, sino que hay personas expertas, porque son expertas, que pueden identificar, pueden adivinar tu futuro en base a los movimientos de las estrellas y tal, y cómo estaban las estrellas el día que naciste, ¿vale? ¿Por qué nos mola el horóscopo? Porque, como hemos visto, nos gusta poner cosas en cajitas. Nos gusta poder predecir, bueno, este es porque es Tauro, o es porque es Escorpio, porque no sé qué. Como decía una jefa mía bastante mala, decía eso, es que mi hijo es Escorpio y los Escorpios son libres como nadie, ¿vale? ¿Por qué queremos estas cosas? Por un lado porque nos mola poder
meter gente en cajitas, nos mola además que eso nos permita predecir, y porque además con lo que nos mola, lo que hacemos es destacar lo que coincide y ocultar lo que no. Es decir, yo por ejemplo de pequeño, como os he dicho, injustamente me decía en mi familia cabezón. Claro, cada vez que yo hacía una cosa que podía inducir a pensar que yo era cabezón, de forma errónea, toda mi familia, ¿ves, cabezón? Es que eres Tauro, ¿vale? Todo el resto de cosas que hacía que no eran Tauro, nadie lo veía, ¿vale? Cuando otras personas, por ejemplo, si nosotros leemos el horóscopo y decimos, ah, pues esta semana vas a tener un sexo increíble y te van a hacer el trabajo y además no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pues yo normalmente lo leo y lo olvido y tal. ¿Qué pasa? Cuando hay algo que coincide, sí que me va a venir a la cabeza. Entonces, normalmente esto se basa en que vamos identificando lo que recordamos, lo que coincide, y tendemos a ignorar la información que no coincide con lo que nos mola. Además, os voy a hacer un spoiler un poco feo. ¿Qué sabemos? ¿Las constelaciones qué son? ¿Existen? Sí, claro. ¿Vale? Son configuraciones. Vale, son configuraciones de estrellas. Sí. Os voy a enseñar una cosa. ¿Qué veis aquí? Un pimiento. Un pimiento, pero ¿qué está haciendo? Es maligno. ¿Vale? Hay una cosa que se llama pareidolia. Resulta que nuestra necesidad de buscar patrones y de buscar formas es tan grande, o sea, hemos evolucionado para esto, como ¿quién no ha ido por aquí, por la calle? Venga, pues ahora piso esta baldosa, ahora esta, no sé qué, o en el dentista mientras está ahí tumbado en ese momento tan agradable, haciendo dibujos o leyendo matrículas. Momento agradable, dice. Por eso. Normalmente tendemos las caras de Marte que se han descubierto con el telescopio, ¿vale? Normalmente tenemos una tendencia brutal a crear figuras, a crear patrones, a dar sentido a patrones, ¿vale? Entonces, cuando aquí vemos dos pimientos que se están riendo, que tienen su cara, son no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Realmente esta imagen la estamos creando nosotros le estamos dando el sentido. Esto es un pimiento partido por la mitad. Nosotros hacemos que sea una cara de pimiento cabreado con sus dientes y todo su rollo, ¿vale? Porque nuestra cabeza lo integra así. Y esto se llama pareidolia, ¿vale? Necesitamos integrar, ¿vale? ¿Qué pasa con las constelaciones? Efectivamente, son configuraciones de estrellas, pero pasa una cosa muy curiosa. ¿Ves astronomía? Espera, que pasa una cosa muy curiosa. Es que resulta que, ¿y por qué entonces el horóscopo en Occidente tiene las estrellas, las agrupamos como, hostia, esto es Escorpio, esto es Tauro, esto es no sé qué? Resulta que hay otra cultura en China y ellos, pues donde nosotros vemos un toro, un escorpión y un no sé qué, me está dando calor, me voy a quitar, ¿vale? Y resulta que ellos ven pues una rata, un cerdo, un no sé qué y un dragón. Aquí como no sabemos dragones, ¿vale? Tiene que ver con esto. Cada cultura interpreta los dibujos en el cielo de una forma. Y es más, lo voy a terminar de destripar. Cuando gracias a la astronomía se ha podido estudiar dónde están situadas las estrellas, nosotros las vemos como que están todas juntitas, pero a lo mejor una está aquí, otra está aquí, otra está a millones de años luz. Realmente la constelación es algo que nos hemos inventado nosotros. O sea, que es de, pues desde aquí se ve esto, como cuando vemos el pimiento decimos, mira, si es una cara. Ah, pero es con un fin práctico. O sea, yo mirando un pimiento no voy de ningún punto a ningún punto. Claro. Yo mirando una estrella puedo ir del punto A al punto B. Claro, con certeza. Por supuesto. O sea, claro, si una cosa es la funcionalidad que tenga, que yo no estoy diciendo que no la tenga, pero que nos hayamos inventado, o sea, que nosotros veamos ahí una rata, un ciervo, o sí, yo qué sé, o espinete, eso depende de la cultura, que eso no existe, es una representación que hacemos en nuestra cabeza. Claro. ¿Vale? De hecho, creo que había también un no sé qué rollo azteca que también veían otras historias, ¿vale? Por último, una pequeña reflexión final, que es que metí un gatito, ahora te pilla muy lejos. Es que el tema de no sabía qué meter, realmente no sabía qué meter, y es que los gatitos al final, los gatitos pegan con todo, ¿vale? Bueno, pues hoy hemos visto algunas cosillas en general
sobre todo de cómo se conforma nuestra personalidad, de algunas cosas que no influyen y que nos han contado que son unos mitos y otras cosas que sí. Por un lado hay algunas cosas que hemos visto que podemos modificar de nuestra personalidad, que a través de la cultura que podemos ir cambiando y que merece la pena trabajarse, luchar por aprender, ser más flexibles. Todos los estudios que se hacen que tienen que ver con psicología y bienestar, lo que nos muestran es que cuanto más flexibles somos, cuanto más capacidad para adaptarnos a distintas situaciones o ver la realidad de diferentes formas, somos mucho más felices, nos adaptamos mejor a las situaciones y además, este dato es súper bueno, tenemos mejores relaciones sexuales, ¿vale? Quedaron... Yo sabía que esto iba a triunfar, ¿vale? Entonces, por un lado, eso invita a que de alguna forma tengamos un espíritu crítico, tratemos de trabajarlas y de mantener el aprendizaje el mayor tiempo posible a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, también hay otra parte, que es que nos han también, en los últimos años, nos han bombardeado con mensajes de sé lo que tú quieras, tú puedes ser todo, somos omnipotentes y seres de luz y todas esas cosas y todo depende de nosotros, ¿vale? También hay otra parte de la felicidad que tiene que ver no tanto con adaptarnos, con ser flexibles, sino con aceptar los dados que nos ha tocado. Con aceptar que me ha tocado genéticamente ser hombre o ser mujer, que me ha tocado nacer en una familia y me ha tocado tener una personalidad, pues oye, pues si soy más extrovertido o soy introvertido, o tengo más pelo, tengo menos pelo, o tengo una serie de características que al igual que con las físicas, también las de personalidad. Entonces, que parte de la felicidad que somos capaces de conseguir o del bienestar tiene que ver con que no nos peleemos con quiénes somos y con que aprendamos a aceptarnos, ¿vale? Así que muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias. Muy agradable, muchas gracias. Un aplauso grande, esto es aprender Chapo. por un módico precio, la verdad es que es... Gracias. Yo voy de aquí todos los días con la autoestima henchida. Páralo si quieres. ¿Tenéis alguna pregunta? Que estaba diciendo que es bueno tener capacidad, plasticidad para entender las situaciones, pero cuando tienes tanta plasticidad, al final, si lo entiendes todo, ¿no? Como que pierdes un poco el norte, que todo vale. Te conviertes en pirata. No, claro, al final es todo un equilibrio, es como la personalidad. La personalidad es un equilibrio entre cosas que me hacen sentir que sigo siendo el mismo, a pesar de que cambie, y cosas que voy cambiando para adaptarme a situaciones. Dinos la verdad, a que no somos nadie normales. ¿Qué define normal? Sí, estadísticamente sí. Define normal. Estadísticamente sí que hay mucha gente que es normal. Es más, la mayoría somos normales. En serio, en serio. Bueno, un fuerte aplauso para este monstruo de la presentación. Muchas gracias. Muy divertido, tu rollo. Me alegro. Además, hoy lo del gorro me ha molado. ¿Paras? Te voy a revelar